El 18 de diciembre de 1961, el antropólogo Michael Rockefeller, bisnieto del magnate petrolero John Rockefeller e hijo del futuro vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, optó por no seguir los pasos de su familia en el mundo de los negocios y se embarcó en una aventura que le costaría la vida, o al menos eso es lo que se cree hasta el día de hoy. Michael Rockefeller nació el 18 de mayo de 1938. Desde su infancia ya se destacaba por sus grandes capacidades para los estudios. Sin embargo, a diferencia de otros miembros de su familia, Michael tenía otras aspiraciones más allá de las finanzas y la política. En realidad, el joven siempre había mostrado una profunda atracción por la naturaleza, además de un espíritu independiente y un gran entusiasmo por lo desconocido. Volcado en la antropología, Michael era, en palabra de uno de sus mejores amigos, un espíritu tranquilo y artístico. Su tenacidad estudiantil dio sus frutos y Michael se graduó con honores de la Universidad de Harvard. Tras conseguir su título, viajó mucho e incluso trabajó para su padre en el rancho que éste tenía en Venezuela. Pero la pasión por la antropología era algo que también compartía con su padre. Nelson Rockefeller era un gran coleccionista de arte primitivo, y Michael pensó que un buen modo de hacer feliz a su progenitor sería dotar a su museo de algunas piezas únicas. Como miembro de la dirección del museo fundado por su padre, Michael se había mantenido en contacto con Adrian Gerbrands, subdirector del Museo Nacional Holandés de Etnología, quien había empezado un trabajo de campo en Asma, una región de Nueva Guinea donde vivían tribus de cazadores-recolectores que producían piezas muy bellas talladas a mano. A pesar de que la región ya había sido visitada en la década de 1950 por misioneros holandeses, aquellas tribus, enfrentadas entre sí en violentas guerras tribales, cuyo objetivo era la caza de cabezas del enemigo y también el canibalismo como ritual, no estaban habituadas a ser visitadas por occidentales. Michael Rockefeller quedó fascinado por aquella tribu por muchas razones, pero posiblemente lo que más le llamó la atención de su cultura fueron los objetos artesanales que allí encontró, muchos de los cuales consiguió reunir. Sus notas de campo revelaban el interés cada vez mayor que el joven explorador sentía por el arte y las costumbres de aquellas tribus. Por este motivo, Michael decidió regresar pronto y planteó una segunda expedición con objetivos, temas de investigación y un criterio para la variación estilística. Quería publicar libros sobre el tema y montar la mayor exposición de arte Asmat que nunca antes se hubiera organizado. Así, una vez que tuvo todo preparado, Michael partió hacia Nueva Guinea en el mes de septiembre de 1961 para nunca más volver. Cuando Michael llegó a Asmat, muchos de los nativos nunca antes habían visto a un hombre blanco occidental y, pese a estar en manos de Países Bajos, la zona había sido poco explorada por los europeos. Lejos de la cultura occidental de la época, el joven Rockefeller se cruzó con hombres que tenían relaciones sexuales entre sí o compartían a sus esposas indígenas. También vio cómo en los rituales de casamiento bebían la orina del cónyuge como forma de unión o hasta comían la carne humana de sus enemigos asesinados. Por otro lado, el joven vio que pese a parecer más atrasados en cuanto a tecnología o tener reglas sociales muy diferentes a las occidentales, usaban un lenguaje complejo con 17 tiempos verbales. No creían en ningún tipo de dios, pero sí en que todo lo que los rodea tenía espíritu. Desde los manglares, los árboles y hasta en los remolinos del río que se habían llevado a alguno de sus seres queridos. Michael descubrió que para ellos incluso las enfermedades eran causadas por los espíritus. Los indígenas de Asmat realizaban fiestas y ceremonias sagradas para controlar estas enfermedades que los atacaban. Estos nativos no conocían la piedra, pero sí la madera de los manglares de los pantanos que rodeaban sus tolderías. Aprendieron a tallar los troncos para hacer escudos ornamentados, remos, tambores y canoas. También con estos troncos realizaban postes bizj. Estos, según ellos, encarnaban el espíritu de un antepasado.
eran verdaderas obras de arte de casi 6 metros en el que se entrelazaban figuras de hombres, cocodrilos y otros símbolos de su vida de caníbales. Tras desembarcar en la isla, el joven alquiló un catamarán junto a su equipo de expedición. El objetivo era intercambiar algunos objetos que llevaba por las obras de arte primitivo de los Asmat. Así como los conquistadores españoles intercambiaron espejos por oro tras el descubrimiento de América, Mike llevó en su viaje hachas de acero, anzuelos y tanza de pesca, telas y tabaco, algo a lo que los Asmat se habían vuelto adictos en los primeros contactos con los holandeses. En el catamarán, Michael contactó a unas 13 tribus en pocas semanas. En cada parada intercambiaba los objetos que había traído desde Nueva York y cargaba a la barcaza tambores, cuencos, cuernos de bambú, lanzas, remos y escudos. Pero las cosas no fueron como Michael tenía previsto. El 18 de noviembre de 1961, todo acabaría convirtiéndose en una gran pesadilla. Mientras él y su acompañante cruzaban la desembocadura del río Vesg, las mareas y los vientos provocaron grandes olas que ahogaron el motor de la embarcación, y ésta terminó volcando. Mientras los dos hombres se agarraban con desesperación a los restos de su embarcación para no ahogarse, Michael tomó la trágica decisión de ir él solo en busca de ayuda. Según informó el diario ABC en una crónica de aquella época, Weissing, etnólogo de la Universidad de Leiden, les dijo a los que lo rescataron que Rockefeller había abandonado por la mañana la embarcación en la que habían estado a la deriva en el mar. Luego, dijo que Rockefeller se había quitado la ropa y se había atado 2 bidones vacíos a modo de flotadores con los que trataba de llegar nadando hasta una aldea indígena situada en la desembocadura del río, pero de Michael nunca más se supo. Mientras la búsqueda de Michael se aceleraba, Nelson Rockefeller llegó a Meroki, a 240 kilómetros del sureste de Asmat, entre una nube de periodistas que iban a cubrir la extraña desaparición de su hijo. En su primera declaración, al bajar del avión, Rockefeller afirmó con un semblante sombrío: «Dudo que yo pueda ayudar en algo en la búsqueda, pero confío en encontrar a mi hijo sano y salvo». Sin embargo, partió junto a Mary, la hermana gemela de Michael, para unirse a las tareas de búsqueda y rescate, aunque sin éxito alguno. El 24 de noviembre, el ministro holandés del Interior declaró al The New York Times: «Ya no existe ninguna esperanza de encontrar a Michael Rockefeller con vida. No había remedio. El destino del joven explorador estaba sellado». 2 semanas más tarde, el gobierno holandés dio por terminada la búsqueda. La primera versión concreta sobre lo que pasó con Michael llegó en el 2014, tras una investigación del periodista de National Geographic, Carl Hoffman. El reportero, en un libro sobre el caso de Rockefeller, probó que los nativos Asmat fueron los responsables del crimen del joven millonario estadounidense. Hoffman obtuvo el testimonio de 2 sacerdotes holandeses que trabajaban con los indígenas y hasta llegaron a hablar su idioma. Los misioneros afirmaron que habían escuchado el testimonio de primera mano sobre el hallazgo de Mike y cómo lo habían matado. Unos años antes, el gobierno holandés en la isla había efectuado una matanza contra una de las tribus Asmat. Habían abierto fuego y matado a balazos a 4 líderes importantes de los indígenas. La venganza no tardaría en llegar, y ocurrió cuando miembros de la tribu masacrada se cruzaron con Michael saliendo del agua tras el naufragio de su catamarán. Los indígenas reconocieron a Mike como un colonizador holandés. Sin dudarlo, atravesaron a Rockefeller con una lanza y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y le partieron el cráneo para comerse el cerebro. Lo cocinaron y se comieron el resto de su carne. Los huesos de sus muslos se convirtieron en dagas y sus tibias se convirtieron en puntas para lanzas de pesca. Todo eso fue escuchado por los sacerdotes holandeses de boca de los indígenas. También contaron en su idioma que le drenaron la sangre y los miembros de la tribu se empaparon en ella mientras realizaban danzas rituales y actos sexuales. La historia de su misteriosa desaparición se hizo tan popular que se llegó a estrenar una obra de teatro sobre el tema, se publicó una novela e incluso se hizo un programa de TV en la década de 1980. En el año 2007, el cineasta Fraser Heston descubrió 15 carretes de imágenes perdidas que pertenecían al periodista Milt Machlin, fallecido en el año 2004, quien en vida había realizado una expedición buscando a Rockefeller y concluyendo que éste había muerto. Sin embargo, en esos 15 carretes
se encontró algo muy extraño que verás a continuación. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que Michael Rockefeller era tan apasionado por su trabajo y decidió vivir con ellos para dejar atrás la vida lujosa de su familia? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete si te gusta el contenido y activa la campanita para enterarte cuando haya un video nuevo.